A medida que Adán observaba con asombro e incredulidad, la escena se desarrollaba como una danza surrealista. Nagini, mitad hombre, mitad serpiente, se envolvía alrededor de Aisha, su conexión innegable. El río, ahora imbuido con un resplandor místico, respondía al toque de la serpiente, brillando con una radiancia sobrenatural. Érase una vez, en el tranquilo pueblo de Zamada, vivía un hábil cazador llamado Adán, su amada esposa, Aisha, y sus 2 hijos pequeños. Adán era conocido por su destreza con el arco y la flecha, y cada mañana se embarcaba en un viaje hacia los densos bosques para proveer a su familia. Cada día, antes de partir, Adán pintaba amorosamente el rostro de Aisha con diseños intrincados, utilizando colores extraídos de la vibrante flora que rodeaba su humilde morada. Aisha, con una sonrisa que irradiaba calidez, aceptaba este ritual diario como símbolo de su profunda conexión. Sin embargo, al regresar por las tardes, Adán encontraba la pintura cuidadosamente aplicada lavada del rostro de Aisha. Intrigado y algo perplejo, cuestionaba sobre esta misteriosa ocurrencia. Su respuesta siempre era la misma. Ella explicaba con calma que el gentil toque del río lavaba la pintura mientras ella iba por agua para su hogar. Aunque ligeramente dudoso, Adán confiaba en la explicación de Aisha, eligiendo creer en la simplicidad de sus palabras. Sin embargo, una semilla de curiosidad y preocupación había sido plantada en su mente. Después de varios meses de cuestionar a Aisha y recibir la misma respuesta, que el río lavaba la pintura mientras ella iba por agua, la duda de Adán creció como una sombra insistente. No podía sacudirse la sensación de que había más magia en ese río de lo que parecía. Alimentado por la sospecha, decidió investigar para desentrañar el enigma que rodeaba el ritual matutino de Aisha. Un día, justo cuando la primera luz del amanecer abrazaba al pueblo, Adán pintó meticulosamente el rostro de Aisha, enfatizando la belleza que había cautivado su corazón. Al besarla y despedirse mientras partía hacia el bosque con su equipo de caza, una incertidumbre persistente oscureció su rutina una vez Blissful. Con los niños aún acurrucados en el abrazo del sueño, Aisha esperó un breve momento después de la partida de su esposo. Luego, tomó grácilmente su jarrón, equilibrándolo sin esfuerzo sobre su cabeza, y se dirigió a la orilla del río. El aire estaba cargado de anticipación cuando alcanzó el borde del agua. Una vez allí, se despojó de su ropa con habilidad práctica, exponiendo su forma desnuda a la fresca brisa matutina. Mirando hacia el río, alzó la voz, resonando en los serenos alrededores. «Nagini, tu amante está aquí». En ese mismo momento, oculto entre los arbustos cercanos, los ojos de Adán se ensancharon de incredulidad y sorpresa. Se esforzaba por mantener su presencia oculta mientras las palabras resonaban en el aire. Repentinamente, desde las profundidades del cristalino río, emergió una figura misteriosa. Una serpiente colosal. Su cuerpo enredado con rasgos humanos se elevó con gracia fluida. La criatura Nagini poseía una belleza cautivadora que trascendía los límites entre el mundo humano y el serpentino. Sus ojos brillaban con una inteligencia sobrenatural y una sonrisa astuta jugueteaba en sus labios. Aisha, ahora de pie en la orilla del río, encontró la mirada de Nagini con una sonrisa astuta propia. El aire crujía con una extraña energía y el río parecía responder a su conexión no dicha. El encantamiento se desplegó, revelando un vínculo clandestino entre la mujer y la serpiente. Mientras Adán observaba con asombro e incredulidad, la escena se desarrollaba como una danza surrealista. Nagini, mitad hombre, mitad serpiente, se envolvía alrededor de Aisha, su conexión innegable. El río, ahora imbuido con un resplandor místico, respondía al toque de la serpiente, brillando con una radiancia sobrenatural. Adán
Entre la conmoción y la incredulidad, continuaba observando, incapaz de apartar la mirada del espectáculo fascinante. El esposo, entre la conmoción y la incredulidad, seguía observando, incapaz de apartar la mirada del espectáculo fascinante. Mientras Nagini, mitad hombre, mitad serpiente, y Aisha comenzaban sus escapadas románticas, una tormenta de emociones conflictivas crecía dentro de Adán. La angustia, los celos y la ira chocaban, creando un torbellino en su corazón. Incapaz de soportar la vista de Aisha enredada en el abrazo serpentino de Nagini, la infatuación de Adán se retorcía en una furia enloquecedora. En un arranque de desesperación, sacó su ballesta y lanza, el metal destellando ominosamente bajo la luz moteada que se filtraba entre la espesa vegetación. Con una precisión forjada en años de caza, Adán apuntó a la cabeza humana de Nagini, sus dedos temblando con una mezcla de rabia y desesperación. La flecha cortó el aire, impulsada por una fuerza alimentada por la traición y el orgullo herido. Sin embargo, antes de que el proyectil pudiera encontrar su objetivo, los reflejos preternaturales de Nagini se activaron. La criatura serpentina, percibiendo el peligro inminente, se retorció y evadió la trayectoria letal con una gracia casi sobrenatural. Mientras el golpe pretendido de Adán no alcanzaba su objetivo, una ola de comprensión inundó a Aisha. Sobresaltada y alarmada, se volvió hacia su esposo. Sus ojos se ensancharon de incredulidad ante la escena que se desarrollaba ante ella. Antes de que pudiera comprender la traición en los ojos de Adán, él rápidamente cargó otra lanza en su ballesta. Impulsado por un tumulto de emociones y el deseo de romper la conexión mística que unía a Aisha con Nagini, Adán apuntó una vez más. Esta vez, sin embargo, su objetivo no era la criatura serpentina, pero el corazón mismo de la mujer a la que una vez pintó con amor. La segunda lanza silbó por el aire. Su trayectoria, guiada por una mezcla volátil de angustia y furia, encontró su objetivo, enterrándose profundamente en el pecho de Aisha. Un jadeo escapó de sus labios cuando la lanza penetró su corazón, la agonía grabada en su rostro, reflejando el amor destrozado que una vez había florecido entre ellos. Nagini, ahora completamente consciente del giro peligroso de los eventos, se deslizó de regreso a las profundidades del río con un silbido lastimero, desapareciendo de la escena. Adán, abrumado por el peso de sus acciones, cayó de rodillas. La realización de lo que acababa de hacerse hundía en él. El cazador, sus manos manchadas con las consecuencias de sus acciones impulsivas, dejaron el cuerpo sin vida de Aisha flotando en las aguas teñidas de sangre del río. Una escena macabra se desarrolló con el matiz carmesí, mezclándose con el arroyo cristalino, creando un cuadro inquietante que reflejaba los restos destrozados del amor. Mientras regresaba a casa, Adán sentía un vacío pesado, un vacío que reflejaba la dura realidad de sus elecciones. Por primera vez, volvía del bosque sin ningún juego que proporcionara a su familia. Exhausto y atormentado, se fue directamente a la cama, el peso de la culpa y el dolor presionándolo como una carga implacable. La noche llegó y los niños, ajenos a la tragedia que había ocurrido, crecieron cada vez más preocupados al ver que su madre no regresaba a casa. Incapaces de contener su preocupación, despertaron a su padre, quien, luchando con su culpa, desestimó sus preocupaciones con un cuento fabricado. Tejió una tela de mentiras, afirmando que su madre había emprendido un viaje para visitar a sus padres en otro pueblo y estaría ausente por un mes. Al día siguiente, los dos niños, aún preocupados por la misteriosa ausencia de su madre, fueron al río a buscar agua. Al acercarse al borde del agua, los esperaba una visión aterradora. Una enorme ola similar a un huracán se cernía en la distancia, lanzándose hacia ellos con una fuerza amenazante.
El miedo apretó sus corazones mientras se preparaban para el impacto. En medio de las olas rugientes, escucharon la voz de su madre, una melodía inquietante llevada por el viento. Los corazones de los niños latían con fuerza y sus piernas temblaban de miedo, impidiéndoles huir del peligro inminente. Justo cuando el pánico amenazaba con consumirlos, el agua milagrosamente se calmó y allí, de pie con la mitad de su cuerpo sumergida en el río, estaba su madre. Los niños, asombrados y aterrorizados, cuestionaron a su madre sobre su presencia sorprendente. Comenzó a desvelar la verdad, revelando su naturaleza dual como una naga, mitad humana y mitad serpiente. Explicó que se había sacrificado a sí misma para casarse con un humano, realizando rituales que la transformaban temporalmente en mortal. Los dioses habían dictado esta unión para aliviar una sequía que afectaba a la tierra, con el matrimonio entre la naga y el humano sirviendo como una solución mística. Sin embargo, confesó la verdad dolorosa de que había dejado al amor de su vida en las profundidades del río, donde residían los nagas. Abrumada por el anhelo, ocasionalmente visitaba el río para estar con él, y fue durante una de estas visitas que ocurrió la tragedia. Adán, impulsado por los celos y la ira, había tomado erróneamente la vida tanto de ella como de su amante Serpentina. Sin embargo, al salir de la escena, Nagini, habiendo logrado evadir la flecha, regresó por ella con un movimiento rápido y elegante. Con el mayor cuidado, Nagini envolvió a la herida Aisha en sus serpenteantes espirales y desapareció en las profundidades del río. En el lecho del río, donde residían los nagas, Nagini llevó a Aisha a un sanador experto entre los suyos. El sanador naga, con conocimientos antiguos y habilidades místicas, trabajó incansablemente para curar las heridas infligidas por la flecha. Mientras los niños lidiaban con la revelación, los ojos de su madre brillaban con tristeza y pesar. Les imploró que mantuvieran su secreto, ya que el vínculo entre el mundo de las nagas y el humano era delicado, y revelarlo podría tener consecuencias nefastas. Los niños, divididos entre emociones conflictivas, acordaron a regañadientes mantener la verdad oculta. Con el peso de su doble existencia, Aisha les reveló a sus hijos el profundo secreto de su herencia. Con lágrimas en los ojos, les explicó que ellos tampoco eran nagas, destinados a someterse a un ritual que los transformaría en seres con rasgos tanto humanos como serpenteantes. Reveló que tenían la opción de abrazar este camino místico o continuar sus vidas como humanos. Isa les aseguró que, independientemente de su decisión, siempre estaría allí para ellos en cualquier forma que eligieran vivir sus vidas. Explicó que el río era un reino donde convergían ambos mundos, ofreciéndoles la libertad de moldear sus destinos. Con una mezcla de temor y curiosidad, los niños se quedaron junto al borde del agua mientras su madre emergía del río, su forma cambiando para revelar la mitad serpenteante de su existencia. Los niños, asombrados y atónitos, contemplaron a la magnífica criatura ante ellos. Con una ternura que trascendía su naturaleza dual, la mujer abrazó a sus hijos, envolviéndolos en los espirales de su forma serpentina. Por primera vez, los niños sintieron las escamas frescas contra su piel, una conexión íntima con un mundo que existía más allá de los límites de su pueblo. Mientras el momento perduraba, la mujer se despidió de sus hijos, prometiendo que siempre estaría presente en sus vidas, ya sea vista o no vista. Con un beso gentil y un abrazo final, se deslizó de nuevo en las profundidades del río, desapareciendo con un movimiento elegante de su cola serpentina. Los niños, ahora enfrentados con el peso de su nuevo conocimiento, dejaron la orilla del río con emociones encontradas. La elección entre sus vidas humanas con su afligido padre y el mundo misterioso que su madre les ofrecía, les llamaba. Cada camino cargado de incertidumbre y complejidad. Al regresar a casa,
El pueblo estaba envuelto en un silencio no perturbado por la revelación mágica que había tenido lugar en el río. Mientras los niños lidiaban con su decisión, Adam, aún atormentado por la tragedia que había causado sin saberlo, percibía la agitación dentro de ellos. Los niños, divididos entre los lazos familiares y el atractivo del reino místico debajo del río, se enfrentaban a una elección desalentadora. Suscríbete si no lo has hecho ya. Hasta la próxima.